buenas tardes, amigos. Gracias por, como cada tarde, acompañarnos en Argumentos, un espacio donde revisamos el panorama político, económico, nacional, siempre desde diferentes aristas, para que usted pueda tener en casa una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. Nuestras cuentas en redes sociales siempre a su disposición para que nos escriba, para que nos haga llegar su voz, sus comentarios, sus preguntas a nuestros invitados. Les presento de inmediato a mi primer invitado de esta tarde, el diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Óscar Ronderos, además diputado por Nueva Esparta. Bienvenido, diputado Óscar, a este espacio. Muchas gracias, Rosa. Siempre un placer conversar contigo. Bueno, Pendientes hace días por venir. Así es, estábamos esperándolo. Bueno, ahora la situación amerita pues la preocupación y la atención, ¿no? Durante estos últimos días hemos recibido tantas denuncias, preocupación de todos los lugareños del estado Nueva Esparta tras la situación eléctrica que ya cumplió una semana y unos días. Ya van 9 días hoy. Así es. Al día de hoy van 9 días con una interrupción importante del servicio eléctrico, interrupciones que empezaron siendo de 6 horas, ya luego fueron de 10 y 12 horas y ya están prácticamente por el orden de las 20 horas diarias, es decir, implica no tener luz 20 de las 24 horas del día. Eso implica que en Margarita es imposible dormir en un espacio cerrado sin tener un aire acondicionado o un ventilador, lo que significa que la gente prácticamente no está durmiendo y la gente se levanta al día siguiente para ir a su trabajo como zombies, producto de que la situación eléctrica no les permite ni siquiera dormir, ni siquiera descansar. Entonces también se empiezan ya a dañar los aparatos eléctricos, se empieza a dañar la comida que no tiene la refrigeración necesaria, empieza la gente que tiene un enfermo que depende de un aparato eléctrico para respirar o para monitorearlo, también está en riesgo. Es decir, se presenta una situación terrible. Ya empieza a escasear también el diésel para reponer en las plantas de emergencia de hospitales, centros comerciales, hoteles, comercios, etcétera. Y entonces es indispensable hacer un llamado de atención al gobierno nacional para que se aboque a atender de manera profunda y que se despliegue de manera total con todos los esfuerzos que el Estado debe hacer para garantizar el sistema eléctrico de Nueva Esparta, pero además para atender la emergencia. Claro. Si bien el gobierno dice que esto es producto de un atentado terrorista, bueno, pues el terrorismo es el que logra infundir terror a la gente. Y la gente de Margarita realmente está viviendo una situación casi de terrorífica como consecuencia del impacto de este tipo de actuaciones que nosotros, por supuesto, deploramos y condenamos, pero es indispensable que esas conductas se castiguen, pero además de que se castiguen las conductas que atentan contra el sistema eléctrico y contra el sistema de gas en Venezuela, también es indispensable que el gobierno, como gobierno, en ejercicio de su función como tal, se dedique a atender la emergencia y se dedique a atender el problema del momento y de fondo. Claro, en estos momentos la población, digamos, la semana pasada veíamos la denuncia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunciando el sabotaje en el estado Monagas, pero en estos momentos la población, digamos, quiere respuestas, ¿no? Más allá de conocer las causas del incidente, pues lo importante en estos momentos es la actuación. Quisiera conocer hasta los momentos qué planes de acción ha visto que se han ejecutado o los llamados del gobierno a solventar o dar respuestas ante esta crisis, porque usted lo ha mencionado, tiene el tema de la salud física, emocional y mental también de los ciudadanos que viven en el estado de Nueva Esparta. Los niños no pueden ir a clase, si la gente no puede dormir, no puede ir a clase, no puede ir al dañando, trabajo. el tema económico, el bolsillo. tema económico, las pérdidas económicas son cuantiosísimas. Sí. Es decir, el tema de la refrigeración de los alimentos que requieren refrigeración para mantenerse es indispensable. Y ya esas cosas empiezan a dañarse en las propias neveras de la gente del común. No es solamente el tema de los comercios, es también el tema del común de la gente del día a día. Y entonces esta situación es muy grave y además no hay un plan de contingencia claro que se le haya expuesto a la gente. Es decir, no se ha dicho en el sector tal o cual la suspensión del servicio será de tales a cuales horas para que la gente pueda organizarse y la gente pueda establecer sus actividades, un plan de racionamiento y establecer sus actividades en el momento en que va a tener luz eléctrica y acomodarse en el momento en que no la tiene. Pero ni eso ha sido, hemos logrado que se publique por parte del gobierno nacional, porque no se te olvide que también el tema de la energía eléctrica fue nacionalizado cuando se estableció el régimen de la creación del Sistema Eléctrico Nacional, y todo eso depende del Ministerio de Energía Eléctrica que despacha desde Caracas, y a Margarita llega tiene un sistema que en principio estaba instalado
para que los dos sistemas funcionaran de manera paralela y que cualquiera de los dos pudiera sostener el requerimiento eléctrico de la isla, pero eso se ha dejado perder, se ha ido deteriorando y hoy, por ejemplo, el cable submarino que viene del sistema hidroeléctrico de Guri, que debería proporcionar 300 megavatios, que era el proyecto original, tan solo proporciona 120. Y las plantas termoeléctricas, las dos que funcionan con gas, que en este momento tienen la baja por la ausencia del gas producto del atentado en Monagas, hace que esas plantas que en principio deberían generar 260 megavatios no los estén generando y tampoco están a su plena capacidad, de tal manera que no logran sostener el requerimiento eléctrico de la isla de Cis. No es primera vez que le ocurre a la isla un problema energético, claro, no de este calibre, digamos, salvo el apagón aquel nacional, pero es un tema que preocupa porque uno piensa, bueno, ¿dónde están los otros planes de contingencia para esto? Si esto se hubiera organizado, se hubiera mantenido bien hecho, se hubiera mantenido el sistema eléctrico de Margarita, con las solas plantas eléctricas deberíamos mantener el día a día y el cable submarino funcionaría como una especie de backup que viene de tierra firme. Cuando las plantas no estén funcionando como está ocurriendo ahora, el cable debería pasar a suplir todas las necesidades eléctricas de la isla. Pero como ninguno de los dos sistemas está funcionando a plenitud, uno por falta del gas como consecuencia del atentado de Monagas y el otro porque el cable no está listo para llevar las 300 megavatios que debió llevar cuando estaba en el plan original. Todos estos proyectos eléctricos fueron construidos en Nueva Esparta durante los tiempos de la democracia civil y estos proyectos fueron ejecutados y funcionaban en los tiempos de la democracia civil. Al día de hoy tenemos una situación terrible de luz eléctrica en Margarita, a pesar de tener la capacidad instalada para poder suplir por cualquiera de los dos mecanismos de manera autónoma la capacidad, las necesidades de electricidad de la isla. Ahora, hace un tiempo, en el marco de las zonas económicas especiales, donde se nombraba todo el eje costero, incluido el estado de Nueva Esparta, por sus potencialidades en materia económica, turística, pesquera, se evaluaban los problemas que también tenían para enfrentarlos y para poderles dar respuestas. Recientemente llegaban turistas polacos, se incentivaba el turismo ruso, y digamos, el estado de Nueva Esparta siempre ha sido pues también el destino nacional preferido, lo han dicho las autoridades del turismo, dadas las facilidades, los paquetes que tienen los hoteles, la variedad de comidas, de playas, de bellezas, etc. Pero cuando uno ve una situación como esta y que toma ya tantos días en tratar de resolverse, uno se pregunta, bueno, ¿qué se ha hecho para poder solventar o para examinar todos los problemas y tener planes de soluciones en la zona económica diferentes especial ante se nos ofreció la contingencias? posibilidad, y existe la posibilidad todavía prevista en la ley, de que los servicios puedan también ser coagenciados o coayudados por los privados. Y el plan también frente al gobierno nacional tiene que ser que se abra la posibilidad de que el ejercicio de la actividad económica en materia de electricidad y agua pueda ser ejercida por los privados también, que venga la inversión privada nacional o extranjera a atender el servicio eléctrico. Se hablaba que Siemens iba a venir a colaborar. Es indispensable que venga cualquier inversionista internacional o nacional que esté interesado y que quien pueda y quien tenga cómo pagarlo pueda generar su propia electricidad, bien termoeléctrica, bien solar, bien eólica, bien de cualquiera de las distintas fuentes, de tal manera que las fuentes sean diversas y que cuando se presenten estas situaciones de contingencia haya mecanismos a los cuales acceder para poder resolver la situación de la gravedad de la contingencia como se presenta hoy. Pero hoy no tenemos una alternativa, no hay una alternativa de gas. Esas plantas que en principio eran duales a gasoil y a gas, hoy solo son a gas porque se convirtieron de ser duales a ser solo gasoil. Si tuviéramos la posibilidad del gasoil, al no existir el gas, se le estaría colocando gasoil a las plantas y estarían funcionando al día de hoy. Es decir, todo ese tipo de cosas se han ido descuidando y en la medida en que se han descuidado no se puede resolver la contingencia al día de hoy. Tenemos que ir a una pausa y regreso seguiremos conversando con el diputado Óscar Ronderos, la difícil situación que viven los habitantes del estado de Nueva Esparta y también cómo luce el panorama para aquellos que viven del sector turismo, que también son entre habitantes, trabajadores, pequeños empresarios, grandes empresas también. Todo esto, pues evidentemente afecta y seguiremos conversando al regreso de la pausa. No se aparte.